Soy Enrique Jurado, residente de Medicina de Familia Comunitaria en el Almorrón, en Écija, y junto a mis compañeros Inmaculada, Carolina, Jesús y Pablo, hemos realizado una sesión sobre el tabaquismo en el anciano a petición de la Unidad Docente de Sevilla. Como índice de esta presentación realizaremos una breve introducción sobre el tabaquismo, su epidemiología centrándonos en la tercera edad, los efectos de esta en el anciano, las comorbilidades asociadas al mismo, cómo abordaríamos este problema en el paciente anciano, las diferentes formas de prevención del tabaquismo en la vejez. Expondremos algunos casos de éxito y ejemplos prácticos reales de nuestras historias clínicas y finalizaremos con unas conclusiones y unas recomendaciones generales para el manejo de este tipo de pacientes. Para introducirnos en este problema, según la OMS, el tabaquismo se define como una enfermedad crónica y adictiva, causada por la dependencia de la nicotina, sustancia presente en el tabaco. Se considera una de las principales causas prevenibles de enfermedad, discapacidad y muerte en todo el mundo. En nuestra presentación nos centraremos en las personas de la tercera edad, por lo que hablaremos sobre la población de mayores de 65 años, que tiene un consumo habitual de tabaco, ya sea mediante cigarrillo, puro, tabaco de pipa o cualquier otra forma de consumo. Las características específicas de nuestra población son una mayor dependencia, dado que son fumadores normalmente de larga data, con fuerte dependencia tanto física como psicológica a la nicotina, debido al consumo de toda una vida, con un mayor riesgo para la salud debido a la acumulación de los efectos a lo largo de toda su vida. El tabaquismo, además, como iremos viendo a lo largo de la presentación, se asocia a un alto riesgo de enfermedades graves. A nuestro favor tenemos que suelen tener mayor predisposición a dejar de fumar, debido a que ya están experimentando problemas de salud. Aunque muchas veces la falta de programas educativos y de deshabituación específicos para este segmento poblacional son una de las grandes lacras. Sobre todo, me gustaría recalcar que la edad nunca debe ser un factor excluyente para entrar en un proceso de deshabituación tabáquica, porque cualquier persona se puede beneficiar de estos efectos. Aunque entendemos que estamos ante un gran desafío, debido a que se requiere una intervención personalizada que aborde tanto la dependencia como las necesidades de salud específicas de los adultos mayores. ¿A qué nos referimos con una intervención personalizada? Nos referimos a que siempre realizaremos una evaluación inicial del paciente, junto con una entrevista motivacional, teniendo en cuenta el apoyo social, sobre todo implicando a familiares y cuidadores en este proceso, ya que un ambiente de apoyo es clave para la adherencia al tratamiento y la reducción de las recaídas. Por último, daremos un seguimiento periódico a estos pacientes, teniendo en cuenta las recaídas, que son bastante comunes, y deben abordarse con empatía, ofreciendo siempre nuevamente el apoyo necesario y ajustando nuestras estrategias con este tipo de pacientes. Hola, soy Jesús González García, residente de primer año de Medicina Familiar y Comunitaria del Centro de Salud El Almorrón de Écija, y os voy a hablar de la epidemiología del tabaquismo en la tercera edad. En primer lugar, quisiera dar una visión global de la epidemia del tabaco. Es el principal problema de salud pública a nivel mundial. En el siglo XX produjo 100 millones de muertes y cada año ocurren 8 millones. Además, se le atribuyen el 21% de todas las muertes como causa y consecuencia del tabaco, y se estima que en el siglo XXI haya 1.000 millones de muertes por esta pandemia silente. Todo ello se traduce en un elevado coste sanitario de tratar las enfermedades que causa y la pérdida de capital humano. El tabaquismo aumenta, por tanto, la pobreza de las naciones, que son objeto de una intensa injerencia de la industria tabacalera y una resistencia de los gobiernos en atajar el problema. En nuestro país, España, se convierte en primera causa de mortalidad y morbilidad evitable, y también aumenta la pobreza de las personas. Los hogares gastan en tabaco un dinero que podrían dedicar a necesidades básicas. En España, la población de más de 65 años en riesgo de pobreza son de un 20,6% para las mujeres frente a un 16,3% de los hombres.
En conclusión, ahí están las cifras, con 57.216 muertes al año, un auténtico problema de salud y social global y en la tercera edad. Bueno, esto es un diagrama esquemático propuesto para los países económicamente desarrollados. Los criterios utilizados para definir las etapas de la epidemia se basan en los niveles comparativos de prevalencia del tabaquismo y de la mortalidad atribuida al tabaquismo en hombres y mujeres. La epidemia global de tabaquismo se ha clasificado en un modelo de 4 fases. España, junto con otros países del sur de Europa, se encontraría en el paso de la fase 3 a la fase 4, donde se produce una disminución general del consumo, pero la mortalidad asociada continúa en aumento, especialmente en mujeres. El tabaquismo de la mujer comenzó tras la desaparición de las prohibiciones culturales varias décadas después, durante la liberación política, por lo que la mortalidad atribuida al tabaco entre las mujeres españolas apenas está comenzando a aumentar. Por tanto, destacar el largo retraso que transcurre entre un gran aumento de tabaquismo en una determinada generación de adultos jóvenes y el aumento total de la mortalidad atribuida al tabaquismo cuando esa generación alcanza la mediana edad y la vejez, que es la población que nos ocupa. Y la etapa 3 del modelo revisado describe el periodo aparentemente paradójico en el que el consumo de cigarrillos está disminuyendo, pero la mortalidad atribuida al tabaquismo sigue aumentando como resultado retardado de aumentos anteriores del tabaquismo. A pesar de esto, sin embargo, sigue siendo cierto que las poblaciones y las personas que fuman pueden, si dejan de fumar, reducir en gran medida las tasas de mortalidad que habrían sufrido de otro modo, tengan la edad que tengan. Por tanto, en España, aproximadamente 1 de cada 5 personas fuma a diario en nuestro país, un 19,8%, con diferencias entre comunidades autónomas. Andalucía está por encima de la media nacional, siendo mayor el consumo en hombres que en mujeres, y aunque existe una tendencia al descenso que se produce en todos los grupos de edad, esta es especialmente marcada en jóvenes, frente a la población de más de 65 años, y con una evolución diferencial además entre hombres y mujeres. En los primeros, con un consumo más elevado tradicionalmente, la reducción proporcional ha sido mayor, mientras que en las mujeres con posterior incorporación al consumo, la tendencia de disminución es más estable desde el 2011. De todas formas, la prevalencia al consumo sigue siendo alta, con un 23,3% de hombres que fuman a diario frente a un 16,4% de las mujeres. Por último, también me gustaría destacar, antes de pasar a nuestra población de estudio, la edad de inicio al consumo de tabaco, que es 14,1 según la última encuesta de Studes 2023. La mortalidad atribuida está aumentando más en mujeres, como ya hemos visto, y la mayor prevalencia se da entre los 25 y los 54 años. Bueno, y este es el gráfico que he sacado más reciente según el módulo de salud de encuestas de condiciones de vida del 2022, donde vemos que Andalucía está por encima de la media nacional con un 18,7% frente a un 17% del total de fumadores diarios. La prevalencia en hombres y mujeres sobre el tabaquismo en personas mayores he querido analizarla con la Encuesta Nacional de Salud de 2017 y la Encuesta Europea de Salud del 2020. Ambas encuestas tienen una periodicidad quinquenal, alternándose cada 2 años y medio. En cuanto al consumo de tabaco en la población, a partir de los 65 años disminuye la población fumadora diaria, como habíamos dicho, para la población general, aunque en mayor medida para las mujeres. Sin embargo, ha aumentado el porcentaje de mujeres fumadoras diarias mayor de 65 años desde el 2017, respecto a los hombres, que disminuye. El 1,20% de la población mujer y mayor de 65 es fumadora ocasional, frente al 4,3% de los hombres mayores de 65 años. Además, se declaran exfumadores el 17,7% de las mujeres y el 27,6% de los hombres. El grupo de edad de 55 a 64 años concentra el porcentaje más alto en mujeres y el de 75 a 84 años en los hombres, un 51,8%. En cuanto al valor de la población que nunca ha fumado, los porcentajes más altos corresponden al grupo de mujeres de más de 65 años, un 90,1% en el grupo de edad de 75 a 84 años y un 95,6% en el grupo de edad de 85 y más años, frente solo a un 37,8% y un 46,4% de los hombres respectivamente. Para finalizar, la población de 65 años es la que menos expuesta está al humo del tabaco en lugares cerrados, un 95,1% de mujeres y un 92,9% de los hombres, aunque llama la atención la alta exposición de más de un 3% que sufren nuestros mayores todos los días al tabaco.
Y ya para terminar esta parte y no aburrir demasiado, destacar algunas tablas de consumo de tabaco en la población de más de 65 años que me parecen reseñables, según el nivel de estudio, según ingresos mensuales netos del hogar, según número de cigarrillos consumidos al día por los fumadores diarios y según el número medio de años fumando a diario, y según el uso de cigarrillos electrónicos o similares, cuyo uso no está muy extendido aún en esta población de más de 65 años, pero sí parece que hay diferencias entre sexos y está más extendido en mujeres. Los factores que contribuyen al tabaquismo en ancianos son una historia larga de consumo. Han fumado mayor número de cigarrillos durante más tiempo, provocando mayor dependencia a la nicotina. Tienen la creencia errónea de que no hay vuelta atrás, ya que muchos de esta población tienen problemas de salud relacionados con el tabaco, y muchos dudan de los beneficios que pueden obtener al dejar de fumar, ya que a menudo tienen falta de apoyos familiares, soledad o un estilo de vida social en torno al tabaco, con amigos, etc. Junto a ello, los médicos aconsejan menos a los fumadores mayores, pues dudan de la capacidad de estos a dejar el tabaco. Bueno, nada más, os dejo con el siguiente compañero. En este apartado hablaremos de aquellas complicaciones derivadas del consumo del tabaco. El tabaquismo supone un freno para el envejecimiento saludable de la población. Según la OMS, el tabaco es la primera causa evitable de enfermedad, invalidez y muerte prematura en el mundo. En Europa provoca cada año 1,2 millones de muertes y en España más de 50.000, por encima de los accidentes de tráfico y del consumo de drogas ilegales juntos. Supone un grave problema para la salud pública. Está directamente relacionado con la aparición de múltiples enfermedades y produce daños en todos los órganos del cuerpo. Los fumadores mayores de 60 años tienen un índice de mortalidad 2 veces más alto que quienes nunca han fumado y se estima que mueren aproximadamente unos 6 años antes. De la mortalidad atribuible al tabaco, 3/4 partes son debidas a cáncer de pulmón, EPOC, cardiopatía isquémica y enfermedad cardiovascular. El consumo de tabaco incrementa en un 70% el riesgo de morir prematuramente por distintas enfermedades derivadas de este consumo. El mayor riesgo es directamente proporcional al tiempo que se lleva fumando, a la cantidad de cigarrillos que se fuman a diario, a la profundidad de la inhalación de humo y al contenido de nicotina y alquitrán de la marca fumada. El anciano, por las características inherentes al propio envejecimiento, cambios fisiológicos, comorbilidad y fragilidad, presenta un mayor riesgo de enfermar por el tabaco. Un nuevo estudio publicado en la American Journal of Preventive Medicine revela que las personas de 70 años o más que fuman tienen más de 3 veces probabilidades de morir antes que aquellas que nunca han fumado. Hay pocos estudios sobre este hábito y los ancianos. El tabaco afecta a los pulmones de varias formas, tanto a nivel de estructuras como de los mecanismos de defensa pulmonar. Algunos de los puntos claves de los mecanismos fisiopatológicos más importantes incluyen el daño al epitelio respiratorio, que actúa como barrera protectora física, inmunidad comprometida, que causa alteraciones de la inmunidad del pulmón, reduciendo la formación de anticuerpos. Es importante destacar que los fumadores experimentan menor respuesta inmunitaria a las vacunas. Todo esto hace que el organismo sea más vulnerable a las infecciones, tanto víricas como bacterianas, siendo estas más frecuentes y más graves. Por otro lado, los fumadores tienen mayor riesgo de desarrollar enfermedades pulmonares, como infecciones respiratorias, bronquitis crónica por una inflamación continua, exacerbando los síntomas del asma además, que es muy difícil de controlar, enfisema pulmonar, EPOC y cáncer de pulmón. Fumar cigarrillos es el factor de riesgo más importante para la EPOC. Hay cambios en las vías respiratorias, que pierden su contractibilidad, se engrosan las paredes, se inflaman, muchas de ellas se destruyen, se produce una hipersecreción de mucosidad, bloqueando el flujo de aire. Esta hipersecreción ocasiona además tos y expectoración crónica en fumadores. Otros síntomas incluirían disnea de esfuerzo, sibilancias, presión en el pecho, porque disminuye la capacidad pulmonar, provocando un mayor cansancio en la persona y tolerando menos el ejercicio. La gravedad depende del daño a los pulmones. Dejar de fumar ayuda a reparar en gran parte el daño pulmonar con el tiempo, pero los daños hechos con la EPOC son irreversibles, solo que si el daño es más rápido si se sigue fumando.
Hay otras enfermedades respiratorias relacionadas como la fibrosis pulmonar idiopática, granuloma eosinófilo, hemorragia pulmonar o neumonía intersticial. El tabaquismo es uno de los principales factores de riesgo para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Estas representan el 40% de todas las muertes relacionadas con el tabaco. Las dos moléculas directamente relacionadas con la aparición de complicaciones circulatorias son el monóxido de carbono y la nicotina. El efecto tóxico del monóxido de carbono se debe a su capacidad para unirse a la hemoglobina de la sangre, formando carboxihemoglobina que desplaza el oxígeno, provocando una hipoxemia que puede dañar los sistemas enzimáticos de respiración celular, reducir el umbral de fibrilación ventricular y además tiene un efecto inotrópico negativo y favorece el desarrollo de placas ateroscleróticas precoces por lesión y disfunción endotelial. La nicotina, por su cuenta, se absorbe rápidamente en la vía aérea pequeña y alveolos. En circulación sistémica tiene una vida media de 1 a 4 horas, estimulando los receptores en 10 o 20 segundos. En el aparato cardiovascular ejerce sus efectos en distintos niveles. Inducción de un estado de hipercoagulación con formación de trombos o coágulos, por alteración de la membrana plaquetaria, incremento de trombina y fibrinógeno, aumentando el riesgo de fenómenos trombóticos. Por otro lado, aumenta el trabajo cardíaco, vasoconstricción coronaria, liberación de catecolamina, alteración del metabolismo lipídico, aumentando los triglicéridos y disminuyendo el colesterol HDL, es decir, constituye un perfil lipídico más heterogénico, alteración de la función endotelial. En cuanto a las enfermedades relacionadas con el consumo del tabaco, destacan la enfermedad coronaria, sobre todo infarto agudo de miocardio, más que angina crónica estable. La probabilidad de desarrollar eventos coronarios agudos se relaciona directamente con el número de cigarrillos consumidos diariamente y con la cantidad de años desde que se inició la adicción tabáquica. En el hombre, el infarto aparece 10 años antes y si se fuman más de 20 cigarros al día, puede incluso aparecer hasta 20 años antes. Insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial, aneurisma de aorta abdominal, enfermedades cerebrovasculares. Hay más riesgo de accidente cerebrovascular y hemorragia subaracnoidea. Arteriosclerosis. En la actualidad se considera la arteriosclerosis como una condición de inflamación crónica progresiva. Se piensa que el daño inicial es debido a una injuria de las células endoteliales mediado por estrés oxidativo. El consumo de tabaco induce menos síntesis de óxido nítrico y prostaciclina, incrementándose la vasoconstricción generada por la endotelina 1, llevando a una disfunción endotelial como primera manifestación de la enfermedad vascular. Esto favorece el depósito de colesterol LDL y vasoconstricción, y posteriormente el desarrollo de placas ateroscleróticas. Los estudios epidemiológicos demuestran que los fumadores aumentan fundamentalmente su riesgo de enfermedades coronarias. Los efectos hemodinámicos de fumar un cigarrillo incluyen aumento de la frecuencia cardíaca entre 10 y 15 latidos por minuto y de la tensión arterial entre 5 y 10 milímetros de mercurio, aumentando el consumo de oxígeno miocárdico. Produce también alteraciones de la contractilidad ventricular y disfunción diastólica, vasoconstricción coronaria y disminución del flujo coronario. Existe una amplia evidencia de que dejar de fumar reduce significativamente la morbimortalidad cardiovascular, tanto por enfermedad coronaria como vascular cerebral o periférica, descendiendo la frecuencia cardíaca, tensión arterial y aumentando el HDL. Todos estos cambios reducen el riesgo de eventos cardiovasculares. El tabaco ha sido relacionado con al menos 20 tipos de cáncer, siendo el principal factor de riesgo para el cáncer de pulmón. Está vinculado al 80-90% de todos los casos de cáncer de pulmón, que es la principal causa de muerte por cáncer en hombres y mujeres. Incrementa el riesgo entre 5 y 10 veces. También está relacionado con otros tipos como de boca, faringe y laringe. Se conoce la evolución de los cambios en el epitelio respiratorio a partir de la hiperplasia hacia la displasia, atipias, carcinoma in situ, implicándose de forma paralela diversos genes, como el oncogen CRAS, CMYC y genes supresores RB y P53. Se asocia también a un riesgo incrementado de padecer cáncer de boca, faringe, laringe, esófago, estómago, páncreas, cervix, riñón y vejiga, y también con las leucemias mieloides agudas. En este sentido, el tabaco, tanto en fumadores activos como en pasivos, podría actuar en todos los niveles descritos,
tanto en un mayor número de años del tiempo de exposición del agente carcinogénico, como la actuación durante todo este tiempo sobre una célula con susceptibilidad ya alterada y mayor predisposición a la degeneración tumoral, con mayor dificultad de reparar los daños en su material genético de los radicales libres y sobre todo cuando estos daños están en los genes descritos de la carcinogénesis del tabaco. Cáncer de esófago. El consumo concomitante de alcohol aumenta hasta 17 veces el riesgo de carcinoma escamoso para fumadores importantes. Parece ser que la saliva y el moco procedente de las vías respiratorias superiores se hacen presentes en el esófago e inducen la aparición de carcinoma. En cuanto al cáncer de vejiga, algunos estudios han puesto de manifiesto que el tabaco produce alteraciones en el gen P53, que parece estar implicado en los primeros pasos de las alteraciones epiteliales, de igual modo que el cáncer de pulmón. Otros efectos del tabaco en el anciano incluyen problemas digestivos como úlcera péptica, gastritis crónica, esofagitis por reflujo, hipertrofia de papilas gustativas con déficit del sentido del gusto, alteraciones en el páncreas, que está relacionado con una parte del cerebro que se activa cuando se absorbe la nicotina, teniendo un 30-40% más de probabilidades de diabetes mellitus tipo 2, de que además es más difícil de manejar y hay más probabilidades de complicaciones. También una salud bucal deficiente. El tabaquismo puede provocar la melanosis del fumador en las encías, la lengua del fumador y en el paladar también la estomatitis de la nicotina. Además, tienen un mayor riesgo de periodontitis. En cuanto al cabello, provoca un aspecto opaco de coloración, adelgazamiento del cabello y canas prematuras. Los efectos oftalmológicos más frecuentes incluyen degeneración macular, glaucoma y cataratas. Por otro lado, enfermedades reumáticas, psoriasis, con brotes más frecuentes y más graves, deterioro del sistema inmunitario, impotencia sexual en el varón. En la mujer se suele adelantar la menopausia una media de 3 años, aumentando el riesgo de sufrir osteoporosis, también una cicatrización deficiente de las heridas y una aceleración del envejecimiento celular con un envejecimiento prematuro. Se hacen las arrugas faciales con 2 o 3 veces más probabilidades de aparecer antes, pierde la piel su elasticidad y la humedad, dando un aspecto grisáceo y formando arrugas y surcos, que ven empeorados con el acto repetitivo de los movimientos faciales al fumar. El tabaco, además de todo lo señalado, tiene efectos importantes en la calidad de vida de los ancianos. Por un lado, provoca menor capacidad funcional, tienen menos calidad de vida y autonomía por enfermedades relacionadas con el tabaquismo que hemos descrito con anterioridad. Por otro lado, hay una afectación psicológica y emocional, contribuye a la depresión y a la ansiedad, especialmente si se combina con soledad o falta de apoyo social. Fumar es mucho más común entre los adultos mayores con afecciones mentales como la depresión y la ansiedad que en la población general. Este mecanismo subyacente está en estudio actualmente. Y por otro lado, hay una gran relación entre el tabaco y la demencia. Antiguamente se pensaba que el tabaco tenía un efecto protector sobre la demencia, pero en cambio se ha visto que eso no es verdad. Su impacto en la salud cerebral no es tan conocido por la población. Las investigaciones recientes sugieren un vínculo claro entre el tabaco y un mayor riesgo de desarrollar demencia, incluida la enfermedad de Alzheimer u otras enfermedades neurodegenerativas. Entre los mecanismos subyacentes a esta asociación destacan la contribución al desarrollo y progresión de enfermedades cardiovasculares como la arteriosclerosis y la hipertensión arterial, que afectan al suministro de sangre al cerebro, reduciendo el flujo sanguíneo cerebral y el daño a los vasos sanguíneos. Son factores claves para el desarrollo de la demencia vascular, que produce un estrechamiento de los vasos sanguíneos del cerebro, impidiendo intercambio adecuado de oxígeno, nutrientes y sus productos. Hay un mayor riesgo de sufrir accidentes cerebrovasculares, trombosis, hemorragias o embolias, que pueden desencadenar o acelerar el proceso del deterioro cognitivo. Entre los procesos fisiológicos adversos desencadenados por estas sustancias tóxicas que tiene el tabaco, destaca el estrés oxidativo, que se produce cuando hay un desequilibrio entre la producción de radicales libres y la capacidad del organismo para neutralizarlos con antioxidantes, que provoca un daño celular en el cerebro, contribuyendo al proceso de envejecimiento y aumentando el riesgo de enfermedades neurodegenerativas que derivan en demencia. El estrés oxidativo está asociado a la excitotoxicidad, que conduce a la muerte neuronal. La enfermedad de Alzheimer
Por cada 20 cigarrillos al día, el riesgo aumenta un 34%. Se ha asociado con alteraciones neuropatológicas características del Alzheimer y otras demencias, incluyendo la neuroinflamación, que es una respuesta del sistema inmunológico del cerebro a la presencia de toxinas o lesiones, en relación con el estrés oxidativo descrito anteriormente. La acumulación de agregados beta-amiloide, fosforilación de tau. Aumenta la homocisteína plasmática total, un factor de riesgo independiente de ictus y deterioro cognitivo, Alzheimer y otras demencias. El alelo epsilon 4 de la polipoproteína E, que es un factor de riesgo genético de la demencia, y fumar aumenta el riesgo de los portadores de este gen. Los estudios demuestran que dejar de fumar puede ayudar a eliminar el riesgo elevado de sufrir daños cerebrales. En conclusión, puede decirse que el consumo del tabaco es la principal causa evitable de morbimortalidad en el mundo y es un factor de riesgo importante para enfermedad coronaria y cerebrovascular, entre otras condiciones mórbidas significativas. El monóxido de carbono y la nicotina son las moléculas más importantes en el proceso patogénico. El riesgo afecta no solo a quien fuma, sino también a los expuestos de forma pasiva. La cesación del tabaquismo genera beneficios importantes en la salud de forma precoz. Nunca es tarde para dejar de fumar. Un saludo, soy Pablo Arias. Ya hemos tratado efectos del tabaquismo en la salud del anciano. Ahora vamos a hablar sobre comorbilidades asociadas al tabaquismo en el anciano. Durante el proceso del envejecimiento se llevan a cabo acumulación de procesos básicos fisiológicos y patológicos en los diferentes sistemas. Procesos inflamatorios crónicos de bajo grado, estrés oxidativo, hipoxia, apoptosis, alteraciones hormonales. Todo va degenerando en el paciente una mayor fragilidad. El anciano es un paciente con múltiples comorbilidades. Una historia de la más habitual es la hipertensión arterial, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, insuficiencia cardíaca congestiva, cardiopatía isquémica, diabetes mellitus, el deterioro cognitivo. También se ha asociado al anciano con alto consumo de tabaco a la enfermedad de Alzheimer. Es un paciente que va a presentar un mayor riesgo de efectos secundarios e interacciones medicamentosas en estos pacientes que son muy seguramente polimedicados. Son pacientes en los que vamos a observar un mayor número de complicaciones en úlcera duodenal, en procesos de osteoporosis, en insuficiencia renal crónica, en cataratas, y son más propensos a requerir de intervenciones por cataratas. Existe una clara asociación entre comorbilidad, el declinar funcional y la discapacidad de estos pacientes, que sabemos se va a presentar un mal control de sus patologías con el tabaquismo activo. La comorbilidad es un problema frecuente en ancianos que contribuye a la complejidad de este grupo poblacional y supone un factor de riesgo de eventos adversos de salud, deterioro funcional, discapacidad, dependencia, institucionalización, hospitalización, una mala calidad de vida y por consiguiente al final la muerte. Abordaje del tabaquismo en el anciano. Una de cada 5 muertes está relacionada con el tabaco. Las principales causas de muerte en los sujetos de más de 65 años son enfermedad cardíaca, enfermedad cerebrovascular, EPOC, neumonía, cáncer de pulmón y cáncer colorectal. Fumar es el mayor factor de riesgo en al menos 6 de las 14 principales causas de muerte para los sujetos de más de 60 años. Y es un factor de complicación de estas patologías. Todos estos procesos pueden deteriorar la calidad de vida de las personas mayores fumadoras. Es, por tanto, sumamente importante realizar un abordaje en nuestros pacientes de edad avanzada. No debemos caer en la idea de que estos pacientes ya han fumado toda su vida y que ya podrían continuar así, que ya no se puede hacer nada por ellos y que sus comorbilidades ya están establecidas y que ya no tiene vuelta atrás. Eso es muy falso. Tenemos que pensar que nunca es tarde para dejar de fumar.
El paciente anciano es un paciente complejo, tiene una mayor dependencia de la nicotina, son pacientes que fuman más cigarrillos, una historia más larga de tabaquismo y son pacientes que dudan mucho en su capacidad para dejar de fumar. Es altamente conocido que la nicotina es una sustancia psicoactiva con un alto poder adictivo. Por lo tanto, no es fácil dejar de fumar. Son múltiples los beneficios que conseguimos en nuestros pacientes al dejar de fumar. Podemos ver que a las 12 horas casi toda la nicotina se ha metabolizado. A las 6 semanas el riesgo de infección de heridas quirúrgicas disminuye de manera importante. Al año, la enfermedad coronaria se reduce a la mitad. A los 15 años, si nuestro paciente los logra cumplir, el riesgo de enfermedad coronaria es la misma que la de los no fumadores. Luego, tenemos implementadas muchos programas para dejar el tabaco. Dentro del abordaje es importante indagar en la anamnesis del paciente, averiguar los síntomas que padece relacionados con el tabaquismo, los intentos previos de abandono que ha tenido, las circunstancias que ha tenido en los periodos que no ha fumado, por qué ha recaído si lo ha hecho, problemas de salud, tratamientos actuales. También hay que hacer una exploración física, incluyendo la cosimetría si se dispone, averiguar si la persona es un fumador activo o fumador pasivo, que es el que recibe el humo del tabaco, el tiempo que lleva fumando. Todos estos datos se pueden registrar en hábitos de vida en Diraya. La fórmula que utilizamos para saber el consumo de tabaco es en paquetes año y el número de cigarrillos al día por años de consumo entre 20. En el abordaje del tabaquismo de cara a conseguir un adecuado consejo antitabaco son importantes las 5 A's. Hay que averiguar, aconsejar, apreciar, ayudar y acordar. El consejo antitabaco consigue que un 2,7% de los fumadores abandonen el hábito en al menos durante 6 meses. Debe ser oportunista, personalizado, claro, breve, firme y serio para conseguir el fin que es que la persona deje de fumar. Recibir el consejo breve de dejar de fumar por distintos facultativos aumenta el número de abandonos, pero sin embargo mensajes repetidos durante largos periodos de tiempo se asocian con mayor logro para conseguir dejar de fumar. No es nada fácil dejar de fumar, y menos para nuestros pacientes de edad avanzada. Mencionaremos el modelo transteórico de Prochaska, donde contemplaba unas fases del proceso de dejar de fumar. Tenemos una primera fase de precontemplación. En esta fase el fumador podría adquirir información sobre el fumar y cómo éste le afecta, aumentar su conciencia sobre el lugar que el fumar tiene en su vida y por qué es un problema para él. Se da cuenta de que afecta a su medio ambiente y a los demás. En la fase de contemplación, el paciente ya es consciente de dejar de fumar y se hace una programación de pronto a los 6 meses, donde tiene una mayor conciencia y motivación para enfrentar el problema. Se está informando sobre su proceso de adicción, sobre su tratamiento y las acciones que va a emprender. La tercera, una fase de preparación. En esta fase las personas están listas para participar en las intervenciones orientadas a la acción. Realizan los preparativos finales antes de dejar de fumar. En la acción, el paciente apaga su último cigarrillo y viene a cumplir unos 6 meses sin dejar de fumar. Se hace mucho trabajo en este proceso. No se contempla que el paciente disminuya el número de cigarrillos, sino el total abstinencia de fumar. En la fase de mantenimiento, el paciente sigue sin dejar de fumar sin que le cueste tanto esfuerzo como en la etapa anterior. Tenemos la fase de la recaída. El fumador sufre una recaída y vuelve a fumar. Lamentablemente, el 65% de las personas recae en el tabaquismo en los primeros 3 meses. Y la fase de finalización a los que pueden llegar
Es cuando las personas no tienen ninguna tentación y presentan un 100% de autoeficacia. Dependiendo de la fase en la que nos encontremos, utilizaremos un tipo de intervención u otra. Cuando estamos en fase precontemplativa, que no piensas dejarlo, o en fase contemplativa, que piensa dejarlo pero no ha puesto fecha, utilizamos una intervención básica. Aplicamos las 5A. Se da consejo y se registra en la historia clínica. Y se va realizando un seguimiento periódico. Cuando nos encontramos en una fase ya de preparación o incluso contemplativo pero con una fecha marcada o ya de acción que acaba de dejarlo, utilizamos una intervención avanzada. Implica mayor número de visitas. Se dan técnicas, se pueden recomendar tratamientos farmacológicos y se hace un seguimiento exhaustivo de cara a dejar de fumar. Se registra en la historia clínica, se anotan problemas y se van realizando visitas periódicas cada vez más frecuentes. Esta intervención puede ser individual o grupal y siempre va seguida de un seguimiento. Cuando ya estamos en una fase de mantenimiento, lo que hacemos es una intervención de refuerzo. Lo que se hace es visitas cada X tiempo para recordarle al paciente todos los beneficios que ha conseguido una vez que ha dejado de fumar, para evitar las recaídas y concienciarlo de lo importante que es seguir sin fumar. Todo eso acompañado también de un seguimiento. Se va a hacer un seguimiento siempre a fumadores hasta los 5 años tras el abandono y si en cualquier momento recaen, se les ofrece otra vez reentrada en este circuito. La dependencia que provoca la nicotina es superior a la que provocan otras drogas como la heroína, la cocaína o el alcohol. Se ha demostrado que la terapia sustitutiva con nicotina, el bupropión o la vareniciclina, tienen efectos terapéuticos en ayuda para dejar de fumar y aumentan las posibilidades de abandono de la dependencia a tabaquismo a largo plazo. Fármacos como el todacitán, que ahora está muy de moda, no está indicado para pacientes mayores de 65 años en ficha técnica. Además, pueden producir alteraciones en pacientes con insuficiencia renal e insuficiencia hepática. El tratamiento del tabaquismo es clínicamente efectivo y además tiene una buena relación coste-efectividad en relación con las enfermedades que produce. El tratamiento médico se va a recomendar a todos los pacientes que tengan una dependencia a la nicotina y que fumen más de 10 cigarrillos al día. En el síndrome de abstinencia aparecen muchos efectos como la irritabilidad, la ansiedad, la inquietud, la impaciencia, la dificultad para concentración, la disforia, la depresión, el aumento de peso o de apetito, el insomnio. La mayoría duran menos de 4 semanas, a excepción del aumento de apetito o de peso que puede durar más de 10 semanas. Vamos entonces en este paciente que ya ha dejado de fumar y está en su lucha contra el abandono del tabaco, a implementar medidas de tratamiento sustitutivo de la nicotina. Principalmente debemos utilizar una vía distinta de distinta administración habitual de la sustancia, como tenemos con los parches o los chicles, y debemos buscar mantener unos niveles sanguíneos de nicotina suficientemente altos para evitar que nuestro paciente presente abstinencia y pues que no vayamos tampoco a generar una dependencia a este aporte de nicotina. Del tratamiento no nicotínico tenemos al bupropión, que es un inhibidor selectivo de la recaptación de noradrenalina y dopamina, que actúa sobre las vías cerebrales que intervienen en la aparición del síndrome de abstinencia, sobre procesos de ansiedad, que van a ayudar a que el paciente pueda dejar de fumar, y lo vamos a usar principalmente en personas fumadores que han rechazado el uso de la nicotina, a personas que no han tolerado el aporte de la nicotina, en personas que han presentado un fracaso previo al tratamiento con nicotina y en pacientes con antecedentes de depresión, en mujeres, y en nuestros adultos mayores no está contraindicado este proceso, ya es bien conocido y tenemos que ver que no tenga interacciones con los otros medicamentos que esté tomando, y pues se ha descrito que estos pacientes pueden presentar riesgos de caída, por lo que son unas medidas que tenemos que tener en cuenta.
Mencionaremos también la vareniclina, que es un agonista parcial del receptor acetilcolina nicotínico, que ha mostrado resultados prometedores en los estudios realizados a corto plazo. Pero de este medicamento falta información sobre su seguridad y eficacia a largo plazo. No tiene contraindicaciones para el uso en nuestros ancianos, pero sí se debe considerar la función renal en el paciente, en este tipo de pacientes. Dejar de fumar produce beneficios significativos en la salud a cualquier edad. En ancianos que llevan décadas fumando, el dejar de fumar puede evitar o reducir el riesgo de diferentes enfermedades, como cardiopatías, cáncer, enfermedades respiratorias, cardiovasculares, estabiliza las enfermedades ya presentes como el EPOC, prolonga la vida y permite un funcionamiento independiente durante más años. Incluso a nivel económico, los ancianos que presentan más patologías y más comorbilidades asociadas al consumo del tabaco, al reducir, se reducen estas comorbilidades y se reduce el gasto sanitario por estancias hospitalarias. Es importante promover programas educativos dirigidos a la población anciana, incluir a la familia en los procesos de concienciación, promover los estilos de vida saludables, la actividad física, la dieta mediterránea, generar conciencia sobre los riesgos asociados con fumar en la vejez y ofrecer otras alternativas, así como la utilización de campañas públicas. La OMS en su página web recoge una serie de 103 recomendaciones o consejos de lo beneficioso que resulta el dejar de fumar, como el menor riesgo de morir por enfermedad de COVID, las alteraciones que se producen en los dientes, el olor. El fumar produce una aceleración del envejecimiento, más arrugas, incluso favorece la aparición de psoriasis. Distintos tipos de cáncer se han asociado con el consumo de tabaco. Favorece la predisposición a padecer diabetes tipo 2. Hijos de fumadores tienen capacidad pulmonar reducida, las quemaduras que se pueden producir derivadas del consumo de tabaco, incluso pérdida de la audición en niños pequeños expuestos a humo del tabaco. Otros ejemplos que exponen, pues que es un buen ejemplo de cara al resto de familiares y de amigos el ser no fumador. Aumenta la productividad en el ámbito laboral, perdiendo menos horas de trabajo y estando más activo. Aumenta la pobreza, gastando más dinero en el consumo de tabaco. Favorece la infertilidad o la disfunción eréctil y provoca mayor número de abortos, por ejemplo. Como hemos comentado anteriormente, favorece un gran número de enfermedades como los accidentes cerebrovasculares, cardiopatías, patología pulmonar de diversos tipos, favorece la leucemia y el aumento de padecer infecciones, incluso el cáncer de mama, favorece la aparición temprana de una degeneración macular, de glaucoma, favorece la aparición de alteraciones mentales. En la mujer hace que la menopausia pueda producirse antes. Cuando hay una infección, la circulación llega peor y es más favorable la producción de gangrena, y así sucesivamente. Además, se producen más complicaciones postquirúrgicas tras una intervención por dificultad en la cicatrización de las heridas, más dificultad en pacientes fumadores que necesitan ventilación mecánica, favorece la osteoporosis, incluso favorece el tema de problemas medioambientales con la tala de árboles y aumento de gases al efecto invernadero. Además, no solo de la deforestación y de la expulsión de humos a la atmósfera, los propios trabajadores de los campos de trabajo tienen más facilidad de padecer enfermedades relacionadas con el tabaco que otras personas en otros ámbitos laborales. Ahora vamos con un caso clínico, la historia de Juan. Juan es fumador desde los 13 años, por lo menos de un paquete diario por más de 30 años. Ha intentado dejar de fumar muchas veces, dejaba de fumar 1 o 2 días, pero se ponía con mucha ansiedad, muy nervioso y volvía otra vez a fumar. Se tomó más en serio lo de dejar de fumar cuando sus hijos empezaron a también ellos a ser fumadores. ¿Qué les iba a decir él si él era un fumador? También él tenía un huerto familiar que le gustaba ir de vez en cuando y cada vez que iba se sentía más cansado, con más tos, todo le olía a humo, todas las hortalizas y cada vez le costaba más realizar esos trabajos en el campo. Juan ya estaba motivado y preparado para dejar de fumar. Tenía la motivación de ser un buen ejemplo para sus hijos, así como de poder realizar las labores en la huerta que él quería realizar sin cansarse, sin toser y sin que le perjudicara el tema del tabaco. Un fármaco podría ayudarlo.
Dejar de fumar podría agregarle hasta 10 años a su vida. Una persona que fuma puede duplicar o triplicar las posibilidades de éxito si al tratamiento médico se le añade un consejo antitabáquico. Lo intentó seriamente un par de veces y consiguió dejar de fumar durante un mes. Para ese mes utilizó los chicles de nicotina. Cuando él estaba más ansioso, más irritable por el síndrome de abstinencia, cogía un chicle. No quería tomar muchos porque pensaba que la nicotina pudiera ser mala para él. Después de un mes sin fumar, estaba con su amigo Antonio y este le ofreció un cigarrillo. Él lo cogió y lo fumó. Como se había fumado un cigarrillo, pensó que ya era mucha nicotina y que no debía de usar los chicles. Habría fracasado. Había vuelto a fumar de nuevo. Realmente quería dejar de fumar y no volver a empezar. Fue a su médico de cabecera porque no paraba de toser y ésta le dijo que la tos estaba relacionada con ese consumo de tabaco y que podría estar en fases iniciales de un EPOC. Cada vez le iba a costar más respirar y cada vez le iba a costar más hacer sus actividades básicas de la vida diaria. Aquí Juan reaccionó. Su doctora le preguntó si estaba interesado en dejar de fumar. Juan le contó todas las veces que había intentado dejar de fumar y que había vuelto sin éxito. Ella no le regañó, le dijo que era difícil y que estaba segura de que él lo iba a conseguir. Con tratamiento médico y con un consejo adecuado, Juan era capaz de dejar de fumar. Usó el chicle de nicotina. En vez de usarlo cuando le pareciera, Juan lo usó cada 2 horas. Además, lo podía usar de rescate si se sentía más irritado o ansioso. Siguió haciendo estos tratamientos y sus visitas con su doctora. Aún así, lo podía compaginar con comprimidos de nicotina. Juan no se adaptó muy bien al tema de la nicotina. Volvió a hacer seguimiento con su doctora y su doctora le prescribió la vareniciclina. La estuvo tomando durante 12 semanas con buena respuesta, continuando con sus visitas al centro de salud y sus consejos por parte de la doctora. La vio una vez al mes y seguía su progreso. Actualmente lleva 6 meses sin fumar. Juan lo ha conseguido. Las personas que dejan de fumar por 6 meses o más tiempo tienen mucha posibilidad de no volver a empezar, pero es importante que se tenga cuidado, especialmente en sitios en que recuerden a los cigarrillos y donde estos puedan estar disponibles, ya que la recaída puede ser también muy fácil. Las conclusiones que podemos sacar de esta sesión es que en los ancianos no hay diferencia con el límite de edad con una persona joven en cuanto al cese del tabaco. Siempre se van a beneficiar de dejar de fumar. Los ancianos además presentan mayor consumo porque al ser más ancianos han consumido durante más años, presentan más comorbilidades, presentan más patologías asociadas, presentan más interacción por el tema de los fármacos, por lo tanto todavía es mucho más beneficioso que estos pacientes dejen de fumar. El tabaquismo sigue siendo una amenaza significativa para la salud de los ancianos. Hay que abordar el tema de tabaquismo para mejorar su calidad de vida y su longevidad. Es importante una intervención temprana, un apoyo integral y consejos periódicos y recomendaciones. Fomentar la detección y prevención temprana, continuar con la investigación y apoyar el bienestar de los adultos mayores a través de políticas públicas y programas enfocadas en el cese del tabaquismo. Siempre es bueno dejar de fumar, independientemente de la edad y de las patologías asociadas. Aquí terminamos nuestra sesión. Muchas gracias por la atención y esperamos que les haya sido útil.